Precisamente el Tratado de Libre Comercio con China, porque se tienen diferentes perspectivas sobre este tema. Señor Calapuche, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado, y a toda la audiencia de Sonorama. Un gusto poder saludar en esta mañana desde aquí, desde la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuál es su posición frente a este Tratado de Libre Comercio que está a punto de debatirse en la Asamblea Nacional con China? Eh, Sinceramente, nos preocupa mucho este acuerdo, ya que fue negociado, fue acordado de una manera discreta, ¿no? Es decir, un acuerdo que se firmó por debajo de la mesa sin la participación de los sectores populares, sin la participación amplia de todos los ecuatorianos. Entonces esto preocupa y nos preguntábamos en su momento del por qué, pero una vez revisado ya las cláusulas de este acuerdo nos preocupa inmensamente. Uno, porque atenta contra el artículo 1 mismo de la Constitución, que manifiesta que la soberanía radica en el pueblo, y ese pueblo no ha sido consultado, ese pueblo no ha sido habilitado para participar en este debate para un acuerdo de esta magnitud. Entonces, estamos preocupados y hoy la Asamblea va a analizar este tema y estamos exhortando a los asambleístas, a los legisladores que puedan parar este acuerdo que podría poner en grave riesgo a la soberanía de nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos frente a la soberanía que podríamos tener en este acuerdo con China? Todos conocemos las políticas externas, las políticas económicas, las políticas ambientales de China, y no son nada optimistas, no son nada positivas, y sobre todo en materia ambiental y en materia de derecho laboral. No sé si se acuerdan, el año pasado se hizo noticia de que embarcaciones chinas estaban pues en el territorio marítimo de nuestro país, cerca de las Islas Galápagos, y esto sin un acuerdo comercial. Imagínense, con un acuerdo comercial le estamos dando la soberanía de nuestro país en una bandeja de oro a un país que es la segunda potencia mundial, y como ya mencioné, no tiene ninguna referencia positiva. Y además en materia de derecho laboral, ¿no? Sabemos en qué condiciones se trabaja en China, sobre todo para la manufactura, ¿no? Y nosotros estamos preocupados porque Ecuador no está en las condiciones para negociar con una potencia. Si bien es cierto, están mencionando de que nos trae beneficios, en un acuerdo de esta magnitud siempre hay pocos ganadores y muchos perdedores. Y sabemos que los pocos ganadores son las grandes empresas, las corporaciones, los sectores económicos de este país, que son en la mayoría pues empresas grandes, ¿no? Y los grandes perdedores seríamos los sectores pequeños y medianos, es decir, la clase obrera, la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos y nacionalidades, quienes defendemos el territorio frente a modelos extractivistas que ha violentado derechos humanos, derechos territoriales, derechos colectivos en nuestros territorios. Perú y Chile ya tienen un tratado de libre comercio con China. ¿Han podido compartir? ¿Se ha conocido un poco de la experiencia de estos dos países y cuáles son los riesgos que han tenido frente al TLC? Efectivamente, si Ecuador llega a ratificar este acuerdo, se convertiría en el cuarto país de esta región, ¿no? Pues estamos hablando que efectivamente Chile, Perú, Costa Rica ya tienen un acuerdo de libre comercio con China. Y bueno, los análisis, los intercambios que hemos realizado es que sí, si bien es cierto, en materia económica se puede analizar de que ha sido positivo, pero positivo una vez más para los sectores empresariales, y no para la gran mayoría de los peruanos o la gran mayoría de los chilenos que están viviendo en unas condiciones limitadas en materia económica y en materia de derechos. En Perú, sabemos muy bien a qué apunta China, mucho más allá de decir, bueno, pues no les vamos a cobrar aranceles para que los productos ecuatorianos entren libremente a nuestro país. No, Ecuador no produce lo suficiente para un mercado tan grande como China, pero sí, ellos sí producen a grandes cantidades, y lo que está apuntando, al igual que en Perú, en Chile y en otros países, China está apuntando a Ecuador a sus recursos naturales, es decir, a la materia prima. Con un camuflado de un acuerdo comercial. Entonces nos preocupa mucho esta situación. Las referencias, como ya mencioné, en otros países no son positivas también en materia ambiental y en materia de derechos humanos. La Amazonía ecuatoriana ha sido una de las regiones más golpeadas
por todos los gobiernos. Realmente no se ha tenido una mirada estratégica de reactivación en la Amazonía. Básicamente se ha dejado al sector petrolero esta región de la patria, pero no hemos tenido un progreso. Mucho se habla, por ejemplo, del caso de Palora y la Pitahaya, y que podría replicarse en otros sectores de la Amazonía a través del TLC, pudiendo tener una nueva reforma agraria, podríamos decirlo así, para buscar precisamente las exportaciones de nuestro país. ¿Podría ser este el camino o cómo se van a beneficiar las grandes industrias solamente y no los pequeños productores? Efectivamente, estimado, en las últimas 5 décadas, la Amazonía ecuatoriana ha aportado al Producto Interno Bruto de nuestro país, siendo pues a través de la explotación petrolera, pues que ha sido el primer Producto Interno Bruto de hecho de nuestro país, pero las condiciones sociales, económicas y ambientales de esta región son pésimas, es decir, se podría en términos cuantitativos y cualitativos mencionar que esta región es la más pobre. Pobre porque, si bien es cierto, en comparación a otras regiones, en temas de vialidad, en temas de salud, en temas de educación, es la más abandonada. Sobre todo las provincias del norte, de donde sale el petróleo, las provincias de Orellana y Sucumbíos, tienen las peores vías del país. Y no tienen, en toda la región amazónica no hay hospitales de especialidades. No hay grandes universidades que respondan a las demandas y a los sueños de muchos jóvenes de la Amazonía. Entonces, frente a esta situación de abandono, la Amazonía está exigiendo respeto, ¿no? Y lo cual se ha manifestado también a través de la consulta popular que se realizó el 20 de agosto pasado para proteger una de las zonas más biodiversas del planeta. La Amazonía está para dar respuestas a nivel global. Entonces yo creo que tenemos que apuntalar con otros modelos de desarrollo. Efectivamente, la pitahaya se está produciendo en la provincia de Morona, Santiago, sobre todo en el cantón Palora. Se ha caracterizado como la capital mundial de la pitahaya. Sí, reconocemos el trabajo de muchas comunidades y entre ellos también comunidades indígenas quienes se han dedicado a la producción, pero una producción equilibrada, una producción balanceada nos parece el camino. Pero si empezamos a hablar en una reforma agraria que atentaría contra los derechos colectivos y además sería regresión de derechos que se han ganado a través de grandes luchas y las mismas que están ya estipulados en la Constitución actual y en acuerdos y tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Pero también una reforma agraria o expandir esta política en toda la región amazónica significaría la deforestación de este bioma tan importante, un bioma que está siendo considerado como estratégico para la estabilidad climática. Cuando estamos hablando de la Amazonía también estamos hablando de una crisis que se está hablando a nivel global, que no es solamente la crisis económica, es una crisis ambiental, una crisis climática que está poniendo en riesgo no nuestras vidas, sino la vida del planeta. Entonces es importante analizar también desde ese ángulo. Más de 230 científicos de la Amazonía han mencionado que este bioma, que antes era conocido como pulmón del mundo, en realidad su función es como un corazón biológico del planeta. Entonces, más del 20% ya está deforestado en Brasil, en Bolivia, en algunas partes de Perú, a través de monocultivos como la soya, como caña de azúcar, la misma ganadería. Entonces, este bioma está siendo deforestado. Si seguimos con modelos, con políticas agrarias que podrían poner en riesgo a través de la deforestación, esto significaría que la Amazonía entraría a un punto de no retorno y no habría pues cómo revertir esta situación. Por lo tanto, tenemos que apuntar a modelos que no agraven la situación de la crisis climática que estamos viviendo también. ¿Qué modelo se podría implementar entonces de la Amazonía ecuatoriana? Hay que pensar ya un Ecuador post-petróleo, obviamente, porque algún día se va a terminar. Algunos ponen la fecha, otros todavía no se arriesgan a poner una fecha que se acabe el petróleo, pero también nos dicen no se podría acabar con este bioma dentro de nuestro país, dentro de toda la región, teniendo una industria agrícola ni ganadera. ¿Por dónde deberíamos darle un giro a la Amazonía ecuatoriana para que pueda ser sustentable y no sea siempre en la misma discusión de que esta región está sumida en un círculo de pobreza y lamentablemente todavía no encontramos una solución para ello? Efectivamente ha sido paradójico, ¿no? Que la región que ha aportado
al país en los últimos 5 décadas sea la región más pobre en términos, una vez más, cuantitativos y cualitativos, porque culturalmente, en materia de gobernanza territorial, en materia de cosmovisión, los pueblos indígenas nos consideramos muy ricos en ese sentido. ¿Cuál podría ser el camino? Tenemos que justamente abrir debate, análisis para construir un modelo de desarrollo propio, un modelo de desarrollo que responda a esas particularidades, a esas dinámicas culturales, sociales, ambientales que tiene nuestro país. Ya que un modelo de desarrollo que se diseñe para la Amazonía no podría funcionar para la sierra o para la región insular, porque tienen sus particularidades. Entonces tenemos que empezar a discutir ampliamente y a construir esos modelos. El Ecuador es un país plurinacional y por lo tanto desde esa perspectiva también en materia de gobernanza tenemos que empezar a discutir. Se está hablando de objetivos y metas globales frente a esta crisis climática. Estudios globales mencionan que el 82% de la biodiversidad mejor conservada del planeta está en territorios de los pueblos indígenas. Hay fondos globales, hay financiamiento global para la conservación y la defensa territorial que aporte a la lucha contra la crisis climática. Pero el Ecuador, como país, no tiene una posición firme de decir queremos pasar de un modelo de desarrollo económico extractivista a un modelo de desarrollo post-extractivista, como para que la comunidad internacional empiece a apuntar de que Ecuador efectivamente está dando un gran paso, a pesar de que en la Constitución del 2008 menciona dando derechos por primera vez a la naturaleza, y la consulta popular del año 2000, del año pasado, del 20 de agosto del año pasado, da derechos de una manera democrática, de una manera participativa, de una manera soberana, los derechos al Parque Nacional Yasuní. A pesar de estas decisiones de que los ecuatorianos estamos con ganas de dar este paso, pero a nivel de políticas como Estado no estamos dando estos pasos para que la financiación, es decir, los fondos globales empiecen a aterrizar para aportar a las comunidades, para aportar a la sociedad ecuatoriana. También tenemos productores locales que hacen en el marco de la sostenibilidad, en el marco de la sustentabilidad. El turismo podría ser una gran potencia y efectivamente un turismo equilibrado, un turismo balanceado, un turismo sostenible, no un turismo capitalista que también podría poner en riesgo el bioma tan frágil que tenemos también en nuestro país. Ahora, usted está hablando precisamente de esta nueva tendencia que se llama economía verde, que ya se la están debatiendo en varios países del mundo. ¿Qué ejemplos de qué países se podrían replicar en el Ecuador precisamente que hayan apuntado hacia esta economía verde? Si bien es cierto, se está hablando bastante de la economía verde, pero nuestro análisis sigue siendo una economía capitalista, ¿no? Una vez más, donde las grandes corporaciones, las grandes empresas juegan un rol importante pintándolo de color verde. Aquí tenemos que discutir soluciones de fondo, de profundos. También se está hablando mucho sobre la bioeconomía, pero desde los pueblos indígenas también estamos planteando esta economía indígena, una economía que siempre ha estado presente en nuestras prácticas, pero que podríamos equilibrar con un modelo de desarrollo contemporáneo también, es decir, un modelo de desarrollo económico intercultural, donde ninguna economía es más ni menos, sino diferente, pero cómo aprovechar esas potencialidades, cómo caminar con las dos economías de una manera sostenible y sustentable, pero que no devorre, que no destruya, que no violente los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Entonces yo creo que hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, hay mucho que aportar, hay mucho que recopilar desde los diferentes rincones de este país para construir un país del tamaño de la realidad social, económica, cultural y territorial de nuestro país. No podemos seguir copiando modelos obsoletos, modelos que ya han fracasado, y a través de este acuerdo también estaríamos importando problemas, estaríamos importando esas violaciones, estaríamos importando todas las consecuencias que ha significado el modelo de desarrollo que ha implementado el gobierno chino. Señor Carapucha, también quiero aprovechar esta participación que tiene el noticiero para hacerle otra consulta. Esto frente a lo que está pasando con la consulta popular del Yasuní IDT. Lo ha dicho la ministra de Energía, por ejemplo, que se buscaría como una prórroga de 5 años para seguir explotando este campo. También lo ha apuntado así el presidente de la República, que está buscando los mecanismos constitucionales frente a lo que está pasando económicamente en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio? Nos preocupa mucho porque hemos dado un mensaje a nivel global de que el Ecuador está queriendo y está dando grandes pasos hacia la acción climática.
Pero anuncios como estas, pensamientos y propuestas como estas, también nos haría quedar, de hecho nos hace quedar mal a nivel internacional, pero sobre todo en el país estaría atentando contra la democracia. Eso sí es atentar contra la democracia, porque la consulta popular se decidió de una manera democrática. Eso sería empezar a atentar el mismo artículo 1 de la misma Constitución, es decir, no hacer caso a la decisión soberana. Si bien es cierto, estamos viviendo una crisis que nos preocupa a todos, pero la región amazónica ya ha aportado más de 5 décadas. Recalco este tema porque estamos demandando justicia social, justicia ambiental, justicia económica, justicia en todos los sentidos para nuestra región. Pero no podemos sacrificar la decisión soberana y además un territorio frágil, que es importante, recalco, para la estabilidad climática, excusas de que estamos viviendo una crisis climática. Hay caminos, y de hecho ya han mencionado algunos legisladores, algunos sectores han mencionado de que hay otros caminos. Por ejemplo, cobrar las deudas pendientes de las grandes empresas. ¿Por qué no se ha cobrado? ¿Por qué se le condona la deuda que tienen las grandes empresas, y quienes tenemos que pagar somos la mayoría del pueblo ecuatoriano, y además las comunidades indígenas y la Amazonía, que tanto ha aportado al país? Es decir, tenemos que apuntar a, si tenemos que respetar la consulta popular, si tenemos que, si queremos garantizar el estado de democracia en nuestro país, tenemos que apuntar a otros caminos para conseguir el financiamiento que necesitamos a través de... ¿Por qué no ponemos impuestos inclusive a los puertos marítimos? Que no hay una legislación para ver cuántos puertos existen en el país, por dónde están saliendo pues los productos de nuestro país, y podemos cobrar impuestos a estos puertos, sean privados o públicos, porque en este país hay más privados que públicos, efectivamente. Entonces tenemos que hacer un análisis y empezar a cobrar para recaudar estos fondos, pero la decisión soberana se debe respetar porque es constitucional, y frente a esta crisis global también no podemos seguir sacrificando. Es más, el 25 y 26 de enero, la nacionalidad Waorani del Ecuador, es decir, los dueños ancestrales, quienes han administrado, han gobernado, han protegido parte del territorio del Parque Nacional Yasuní, los Waoranis se han manifestado de que van a defender la decisión de la consulta popular, y que van a defender porque es su territorio, donde están los hermanos Tagairis, Taromenanis, que no pueden poner en riesgo su supervivencia. Entonces hay muchas cosas que analizar, y por lo tanto nos preocupa mucho los anuncios y propuestas como estas que vienen desde el Ejecutivo. Desde la Confeniae, también desde la CONAIE, ha habido pronunciamientos. Lo tuvimos durante esta semana, la semana pasada también, y usted ya lo decía, una rueda de prensa desde el pueblo Waorani, en donde se reclamaba por esa decisión del gobierno. ¿Se pensarían en tomar otro tipo de medidas si es que se busca la implementación precisamente de esta prórroga de explotación del Parque Nacional Yasuní? Efectivamente, la posición de la nacionalidad Waorani no ha sido desde una posición política, no ha sido desde una posición ambientalista o ecologista o activista, sino ha sido desde una posición de dueños legítimos de estos territorios. Es decir, ellos están controlando, ellos están administrando, gobernando, defendiendo estos territorios desde mucho más antes que esto se llamara Ecuador. Y ellos han sido forzados a un contacto a través de las misiones religiosas, y luego también a través de la explotación petrolera. Y su situación ha sido pues reconocida también, ¿no? Que no hay justicia ambiental, que no hay justicia social. Muchos mencionan que los Waoranis viven en las mejores condiciones, pero justamente para hacer eso, la nacionalidad Waorani, representado a través de su organización madre, que es la NAHUE, se están asumiendo una misión para hacer ese diagnóstico y ver cuál es la situación después de 5 décadas de explotación en su territorio, cuál es la situación social, económica y ambiental de su población. Entonces, ellos han mencionado que van a buscar las medidas necesarias, no solamente para defender la decisión democrática respecto al Parque Nacional Yasuní, sino también para exigir justamente justicia social, ambiental y cultural para su territorio. Finalmente, Ecuador está en un conflicto armado interno en ese momento, una guerra contra el terrorismo. Mucho se habla de lo que pasa en el Pacífico, pero lamentablemente poco se habla de lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana. Grandes cultivos de droga, de coca,
por ejemplo, en la parte norte, en la provincia de Sucumbíos, y mucho se habla también de que comenzaría a haber una ruta del Amazonas para proveer a carteles brasileños. ¿Cómo han notado y qué ha pasado dentro de las comunidades en una zona que básicamente era pacífica, como la Amazonía ecuatoriana? ¿Cómo han visto la incursión de estos grupos terroristas, de estos grupos narcotraficantes en el cotidiano de estas poblaciones? Sí, estas actividades han estado operando desde varios años en la Amazonía, y no solamente como grupos como tales, sino a través de varias actividades. La minería ilegal, por ejemplo. Mencionábamos del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con China, pero las empresas chinas también han servido como mecanismo para el lavado de activos para estos grupos ilegales. A través de la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Napo, hay 2 ríos que han matado, es decir, también empresas y también en complicidad con instituciones gubernamentales han estado violentando. Sí, hay grupos que están reclutando a niños y jóvenes de las comunidades. No hay datos, no hay estudios, pero es importante poner el ojo hacia la Amazonía y ver qué está pasando y empezar a buscar alternativas, mecanismos o acciones concretas para defender. La defensa territorial, no solamente con grupos irregulares o con grupos ilegales, sino también contra el mismo Estado y contra las empresas, ha significado persecución, amenazas, inclusive asesinatos para los defensores y defensoras, para los líderes y lideresas indígenas, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Y en toda la cuenca amazónica se está radicalizando los grupos irregulares, y por lo tanto tenemos que no solamente en ver el tema de biodiversidad, en temas de bosque, la conservación, sino también a sus defensores y defensoras, quienes son la mayoría de los pueblos indígenas. Hay un dato que lanzó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, en el año 2021, donde mencionaba que cada 2 días un defensor o una defensora era asesinado en la cuenca amazónica por defender su territorio frente a las amenazas de grupos ilegales y del mismo Estado a través de las empresas extractivas en nuestro territorio. Entonces hay que trabajar, hay que poner la mirada en la Amazonía para responder también a esta crisis que se está viviendo y no es contada. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Queremos agradecer por esta entrevista a Nadino Calapucha, líder indígena quichua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Un buen día. 8 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos de un corte. Regresamos con más. ¿Con qué frase conquistarías a una chica?